La licenciada Lorena Borregar de los Santos, y es que el viernes pasado estuvo aquí en una mesa de análisis los periodistas Jorge Alberto Javier Quero y José del Carmen Chablé Ruiz, y por alusiones personales Lorena quiere su derecho a réplica, lo dicho por José del Carmen Chablé. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. Dime, estamos a la orden, estamos al aire. Gracias por la oportunidad de estar de tomarme la llamada. Buenos días al auditorio. Y bueno, pues efectivamente el viernes pasado tuviste una mesa de análisis donde estuvo Jorge Alberto Javier Quero y José del Carmen Chablé. Y bueno, pues ahí de alguna manera hicieron algunos comentarios respecto a mi participación dentro de este proceso de selección extraordinaria. Y sobre todo, bueno, pues particularmente me llamó la atención donde hacen algunos comentarios respecto al tema de la campaña, en el que se comenta que a mí Manlio Fabio Beltrones me presionó para que yo participara dentro de este proceso de electoral extraordinario. Que hasta subiste un video, también comentaban que subiste un video llamando para que votaran por Liliana. Sí, Emanuel, bueno, pues yo finalmente soy priista, aunque me siento más ciudadana que militante de un partido político y siempre lo he señalado. Bueno, pues efectivamente yo milito dentro del PRI, y si había una elección extraordinaria, y más aún habiendo una mujer, cuando yo he participado en el tema de la paridad de género, de la apertura de espacios para las mujeres, pues evidentemente que yo de manera natural pues tengo que ser solidaria, ¿no? Entonces, y como militante de un partido político, bueno, pues yo creo que todos estábamos obligados a participar, a apoyar al partido, como el priismo del municipio del centro y de todo el estado. Tú compartiste, Lorena, tú compartiste en su momento aquí en Telereportaje la hipótesis de que la dirigencia nacional de tu partido había negociado con el gobernador precisamente el municipio de Centro, y de alguna manera ellos criticaban, en particular José del Carmen Chablé, que bueno, si te sumaste a la campaña de Liliana, pues no hubo tal negociación entre el CEN de tu partido y el gobierno del estado. Mira, yo creo que dentro de todos los comentarios o de los análisis que se habían venido haciendo, bueno, nosotros planteamos una serie de escenarios, y una de las cosas que nosotros, por lo menos que yo planteé, es efectivamente eso, y que muchos periodistas, analistas políticos, y que incluso contigo lo comentamos, que esa era una posibilidad, que se hubiera negociado el municipio del centro a partir del pacto por México con las distintas fuerzas políticas, porque la tendencia era, bueno, que los partidos políticos se construían negociaciones, y bueno, que Tabasco podía ser parte de esa negociación. Pero eso, bueno, pues de ninguna manera me obliga a mí a mantenerme al margen, o mucho menos si hay una campaña electoral, si hay un proceso electoral extraordinario. No tengo yo por qué dejar de hacer lo que yo considero que es lo correcto. Pero no es prestarse a dentro de la campaña. ¿No es prestarse a una simulación, Lorena? Mira, no es prestarse a una simulación, porque yo vi cómo el priismo del municipio del centro y de todo el estado apoyó, había una necesidad de participar dentro de esta campaña, porque se hacían muchos escenarios o se hacían muchos análisis donde se decía, bueno, que si el municipio del centro no lo ganaba el PRI, que el 18 era muy remoto. Yo no coincido con esa versión de muchos, o con ese esquema o esa óptica del análisis, donde si el PRI pierde la elección, que no tiene nada que hacer en el 18. Yo creo que un partido político se construye, la gente se organiza, los ciudadanos nos organizamos dentro de un partido político, pues para la conquista del poder, para la conquista de espacios dentro de la administración pública, municipal, estatal o federal, o dentro de las cámaras. Y bueno, pues es parte del rejuego político, y de ninguna manera el hecho de que se especule o se hagan análisis, se hagan perspectiva de escenarios que pudieran darse o que no pudieran hacerse, de ninguna manera quiere decir que quienes militamos dentro de partidos políticos tenemos que quedarnos al margen, porque la perspectiva de escenarios no sea la que nosotros inferimos en un momento determinado.
Creo que en el caso del municipio del Centro, esta campaña fue una gran lección para el priismo de todo el estado, fue un esfuerzo muy importante que hizo todo el priismo. Hubieron actores políticos de muchos municipios del estado que vinieron a apoyar esta campaña, que se caminaron por las calles, algunos cuadros políticos, exgobernadores, exdiputados, exsenadores, en fin, participaron o participamos en esta campaña y lo hicimos de manera transparente y de manera voluntaria. Si el objetivo de ganar la elección no se cumplió, bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Es parte de los riesgos que se corre en una competencia electoral. Sin embargo, Lorena, ¿no fue ficticia la unidad en el partido? ¿No fue solo una fotografía la supuesta unidad que se dio? Ya ves declaraciones posterior a la elección, Gina Trujillo decía, no todos se comprometieron, no todos hicieron lo que tenían que hacer, fue más mediático el tema que de fondo, que de trabajo al interior del partido. Mira, hay muchas especulaciones que se hacen a toro pasado. Dentro del proceso electoral, durante la campaña, muchos afirmaban, bueno, que el PRI iba a ganar la elección, se publicaron encuestas en redes sociales, como parte del rejuego que se da en todas las campañas políticas, y bueno, pues hubo una convocatoria de la dirigencia del partido, de la dirigencia nacional, bueno, pues para que en Tabasco se hiciera un esfuerzo importante. Por lo menos eso es lo que todos escuchamos, lo que todos vimos. ¿Qué hizo cada quien? Si lo hizo de manera transparente, de manera comprometida, leal, pues eso es un asunto que ya posteriormente cada uno de nosotros tendrá que juzgar de lo que se ha visto. Pero luego en columnas políticas, en medios de comunicación, pues se hacen muchas especulaciones y muchos análisis, y a veces se afirman cosas que no corresponden a la verdad y que son parte, bueno, pues de un análisis de prospectiva, de posibles escenarios, pero de ninguna manera quiere decir que lo que digan columnistas o analistas políticos sea realmente lo que se dice, salvo cuando se dan datos, fechas precisas o se citan fuentes de la información que se maneja, ¿no? Entonces, hubo una campaña, hubo la participación de muchos actores políticos, unos a lo mejor lo hicieron profundamente convencidos de que era lo correcto, otros lo hicieron por cuidar las formas y que no se les acusara posteriormente de no participar o de no apoyar. En fin, cada uno tiene motivaciones distintas. Lo real es que hubo un esfuerzo de la base priista del estado de Tabasco para ser competitivos en esta campaña. Desafortunadamente las condiciones no se dieron y bueno, pues perdimos la elección. Lo lamentable del asunto es que hayamos ido a tercer lugar, aunque los márgenes, bueno, fueron realmente estrechos, pero bueno, pues finalmente el PRI está en tercer lugar y me parece a mí que esa es una parte, una lección que debemos que asumir y aprender, y que tenemos que aprovechar esta crisis que se da hacia el interior del PRI, esta derrota electoral, para recomponer las cosas, mirar hacia adelante, ver qué no hicimos bien, qué tenemos que hacer, aprender de la crisis y verlo como una ventana de oportunidad para construir o reconstruir un partido político que sea competitivo, que recupere la credibilidad, que asuma los errores que se cometieron, las cosas que no se hicieron bien, y que podamos ser una opción, una oferta política atractiva para el electorado. En esta elección hubieron muchas cosas muy interesantes. ¿Cuál es el número de votos que se anuló? Que son 6,300, 6,400. ¿Cuántos votos obtuvo el candidato ciudadano? Me parece, Emanuel, que son lecturas, y bueno, que contigo en algunas mesas hemos platicado de que tenemos que leer correctamente qué es lo que están pensando los ciudadanos, qué es lo que tenemos que hacer quienes nos dedicamos a la política, qué tienen que hacer los partidos políticos, que es un modelo de partido político que ya está agotado porque no está cumpliendo las expectativas de los ciudadanos, ni de nosotros mismos como políticos, porque nos las pasamos cuestionando, criticando cuáles son los errores que se cometen, pero a veces quienes toman las decisiones, pues de pronto resulta que toman decisiones que están distantes tanto de la militancia como de los ciudadanos. Esas son las cosas que tenemos que aprender de procesos electorales como el que nosotros vivimos. Me parece que es una lección interesante para todo el sistema de partidos,
por ejemplo, ver como un partido de oposición como el PRD, que siempre cuestionó las elecciones de Estado, que cuestionó las prácticas deshonestas en procesos electorales y que siempre decía que era un partido democrático, que peleaba por causas justas, resulta que hacen exactamente lo que antes cuestionaron. Yo recuerdo al PRD y a muchos de los que vi ahora en campaña acusando a gobiernos priistas de esas prácticas, y resulta que hoy son los primeros que asumen esas prácticas, pero además ni en los peores momentos del PRI se vieron prácticas tan autoritarias y una participación del gobierno tan exacerbada, bueno, como se ha dado en estos procesos electorales que le ha tocado conducir a Arturo Núñez como gobernador perredista y al PRD como el partido en el gobierno. Y hay algo, bueno, que a mí especialmente me llama la atención, porque siempre ha habido, bueno, pues una prensa marginal, ha habido crítica dentro del estado de Tabasco con los gobiernos perredistas, y nunca se coartó la libertad de expresión de ningún ciudadano, de ningún actor político. A mí me ocurrió en este proceso electoral el 13 de marzo, que resulta que me levantaron de una mesa de análisis donde un periódico me hizo favor de invitarme, el diario Tabasco Hoy, y resulta que a mitad de la mesa, como a las 6:40, 6:50 de la tarde, me habla el conductor con mucha propiedad y muy apenado, que por instrucciones del dueño del periódico, Miguel Cantón, me pedían que yo me levantara de la mesa porque no le era cómoda al gobierno del estado. Eso jamás me vi yo que le ocurriera o que se le hiciera a ningún actor político del PRD o de algún partido de izquierda. A mí me tocó vivirlo, lo viví en esta elección, y bueno, como parte de esa experiencia personal, yo te puedo decir que las cosas están de mal en peor en el estado de Tabasco. Me sorprendió, por ejemplo, en tu mesa de análisis escuchar al director de un periódico como Rumbo Nuevo, de un amigo muy querido y para mí intelectualmente respetable, porque Jorge Alberto Javier Quero es un hombre verdaderamente inteligente y brillante, así me lo ha parecido a mí durante este tiempo que llevo de conocerlo, y me sorprende su declaratoria de decir, bueno, sí, soy oficialista, ¿no? Y además de decir también que él defiende y que todos debemos defender el gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos? ¿Acaso no nos queda el derecho de criticar y de cuestionar el ejercicio de un gobierno que a juicio de muchos ciudadanos o de muchos políticos o militantes de otros partidos políticos nos parece que no se están haciendo las cosas bien? O sea, tan no se están haciendo las cosas bien que todos estamos molestos, estamos inquietos, estamos con un mal sabor de boca cuando se hablan de los secuestros, cuando se habla del tema de seguridad, cuando se habla del desempleo en el estado de Tabasco, porque esto no es privativo del municipio del centro. Me parece que los ciudadanos tenemos derecho a hacer uso de los micrófonos, aun cuando a veces a algunos les da incontinencia verbal cuando están frente a un micrófono, porque no es lo mismo hablar frente a un micrófono que sentarse frente a una máquina, hacer análisis político o a criticar o a cuestionar. ¿Te refieres a José del Carmen Chablé y a Jorge Javier Quero? No, me refiero a todo, Emanuel, me refiero a todo quienes cuestionan y descalifican a quienes somos actores políticos y fijamos una postura. Nosotros podemos estar en nuestro derecho, nosotros estamos en nuestro derecho de decir lo que pensamos y sentimos. Y bueno, es parte del ejercicio de crítica y de autocrítica que se da en todos los gobiernos democráticos del mundo que se precien de serlo, donde los ciudadanos o los actores políticos o los propios periodistas y analistas políticos, que son sobre todo los periodistas o quienes dicen que son periodistas, son férreos defensores de la libertad de expresión. Y cada uno de nosotros tiene el derecho de decir lo que piensa y siente. Y como ciudadanos nadie absolutamente nos puede prohibir que digamos a través de un medio de comunicación lo que nosotros pensamos o creemos que vemos o cómo estamos viendo que se desempeña un gobierno. Entonces, es inédito lo que ha ocurrido en Tabasco en el tema de libertad de expresión,
y no puedo yo aceptar que alguien me diga que yo no puedo criticar o cuestionar el ejercicio del gobierno de Arturo Núñez Jiménez o de cualquier gobierno. Y en mi caso, Emanuel, tanto Chuy Civilla como tú me conocen perfectamente y saben que no es por ser un partido de oposición o un partido distinto al PRI que yo cuestiono o critico. He sido autocrítica hacia el interior de mi partido, eso me ha costado muchas descalificaciones, mucho golpeteo en medios de comunicación cuando habían gobiernos priistas, pero ellos asumían mi crítica aunque yo fuera priista, porque tenía un valor para hacerlo y para decir lo que yo pensaba y sentía. No veo por qué ahora, con un gobierno que se dice demócrata, como es el Partido de la Revolución Democrática, que hoy tiene el gobierno y que lo representa el gobernador Arturo Núñez, yo tenga que dejar de decir lo que pienso y cómo veo las cosas. Lorena, ustedes mismos en telereportaje han sido críticos y han cuestionado muchas aristas en materia de salud. Por ejemplo, han sido unos férreos críticos del desempeño de Juan Filigrana cuando fue secretario de Salud, cuando se habla de temas de seguridad, cuando se habla de temas de corrupción. Y eso de ninguna manera a ustedes los hace poco profesionales. Al contrario, ustedes están cumpliendo con una función social como la tienen los periódicos impresos, como la tiene la radio, que es la de comunicar y de hacer análisis político desde su perspectiva. Yo puedo estar equivocada o no, o ustedes pueden estar equivocados en los análisis que hago, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de respetar ese libre ejercicio. Sin embargo, vale la pena mencionar, Lorena, que nosotros nunca, como medio de comunicación o como titulares de telereportaje, hemos recibido alguna llamada del gobierno para pedirnos que dejemos de pasar o pasemos alguna información o alguna situación. De hecho, los micrófonos siempre han estado abiertos y han sido plurales en este programa y en esta estación, y la prueba de ello eres tú hoy, que estás haciendo uso de tu derecho de réplica y estás puntualizando lo que consideras pertinente. Sí, quiero que sepas que efectivamente, o sea, yo jamás había vivido una situación de esa naturaleza, y el sentido de mi llamado no es ni remotamente expresamente para denunciar ese hecho en concreto, que en su oportunidad, bueno, yo lo subí a Twitter, se manejó como nota nacional en agencias de noticias, y sin embargo yo creo que es algo que tenemos que considerar como parte del entorno y de los escenarios políticos. Qué bueno que a ustedes nunca les ha hablado nadie de comunicación social para... Han sido muy respetuosos con nosotros, muy respetuosos. ¿Perdón? Han sido muy respetuosos con nosotros. Y eso es de celebrarse, Manuel. Qué bueno que no lo han hecho, y qué bueno que, por ejemplo, el viernes que tú tuviste tanto a Chablé como a Jorge Alberto Javier Quero, ahí ellos dijeron, o por lo menos Quero, como director de un periódico, dijo que nunca le habían pedido que censurara a nadie. Qué bueno. A veces ocurren ciertas cosas que se dan de manera circunstancial. En mi caso, bueno, creo que fue algo que a mí en lo personal me sorprendió. Yo súper agradecida con el Tabasco Hoy, con el diario Tabasco Hoy, que fue de la mesa donde me levantaron, y lo debo decir con toda claridad. Me sorprendió mucho que, bueno, me invitan y luego de pronto, porque dice Juan Urcola concretamente, quien fue que me lo dijo, pero además debo decirlo que con mucho profesionalismo, con toda propiedad y muy respetuoso, pues con mucha pena me comenta eso. Entonces yo le pregunto que si cuál era la causa por la cual me estaban pidiendo que yo abandonara la mesa, ¿no? Y entonces él me dice porque no le era cómoda al gobierno del estado. Yo también debo decirlo, no entré en detalles, no pregunté si alguien habló, pidió mi salida específicamente, no lo pregunté, simple y sencillamente le dije que me diera la oportunidad de despedirme al aire, cosa que hice también de manera muy respetuosa, porque creo que esas son es una premisa sustantiva, que si uno se dirige con respeto, pero diciendo las cosas por su nombre, hablando fuerte y claro, como es mi costumbre, pues yo no podía dejar de decir las razones por las que me levantaba de la mesa. En fin, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que replantear en el estado de Tabasco. Creo que los ciudadanos tabasqueños tenemos derecho a decir lo que pensamos y lo que sentimos y hacer uso de los medios de comunicación.
en su oportunidad para denunciar lo que nosotros consideramos que es en perjuicio de los ciudadanos y que es importante ventilarlo públicamente. Lorena, yo respeto mucho la opinión, insisto, de Jorge Alberto Javier Quero y de José del Carmen Chablé. En mi caso específicamente, debo precisarlo, yo no recibí ninguna presión para hacer lo que yo consideré que políticamente era lo correcto como ciudadana y como militante de un partido político. Hice efectivamente un video donde llamaba a la solidaridad de género de las mujeres del municipio del Centro para salir a votar, y a todos los ciudadanos para que salieran a votar y no se quedaran en sus casas. Es algo que hice, me gustó el planteamiento de ese video, y si tuviera que hacerlo, créeme que lo volvería a hacer exactamente en los mismos términos. Lorena Borregar, me tengo que ir a una pausa, son las 8 de la mañana, 14 minutos, ya 15 minutos, sin embargo, te pregunto, ¿cambió tu manera de pensar en relación a lo que planteaste meses atrás sobre esta negociación de la cúpula priista y el gobernador Núñez? Mira, yo creo que tan no cambió que el resultado es claro. Perdimos la elección. El escenario que planteamos en ese momento es que el PRI no ganaría la elección porque era parte de un acuerdo político nacional, y hubieron una serie de análisis que se hicieron. Yo dije que no íbamos a ganar la elección dentro de mi análisis, y es un escenario que se presentó. Lo que nunca pensé es que nos iríamos a hacer tercera fuerza en el estado de Tabasco. Bien, Lorena, pues yo agradezco mucho tu llamada y vamos a estar pendientes de lo que ocurra ahora en tu partido en los próximos días, y digo días porque, bueno, se prolonga la dirigencia de Miguel Ángel Valdivia, 90 días es lo que marca la dirigencia nacional, y de ahí vendrá elecciones. ¿Tú consideras, rápidamente te pregunto, consideras que deba de seguir Miguel Ángel Valdivia en la dirigencia? El viernes te candidateaban a ti como una posibilidad para llegar a la dirigencia, para tomar el control del partido. Pues mire, Manuel, ¿qué más quisiera yo que decirte lo que yo quisiera que se hiciera dentro del partido? Desafortunadamente, el PRI, como en muchos partidos políticos, quien toma las decisiones sobre el futuro y rumbo del partido es la dirigencia nacional. En este caso, pues corresponderá a Manuel Fabio Beltrones hacer sus propias valoraciones para saber si él considera que Miguel Ángel Valdivia debe continuar o no. Pero en tu opinión, Lorena, tú siempre has tenido una opinión. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Debe de seguir Valdivia? ¿Es culpable del resultado? ¿O finalmente fue rebasado por las circunstancias y se le debería de dar una oportunidad y continuar al frente del PRI? ¿Qué dices tú? Mira, yo creo que fue rebasado por las circunstancias, que hubieron muchos errores que se cometieron dentro de la campaña, como en todas las campañas políticas, pero insisto que hay dos personas que tienen que tomar decisiones. La primera es el propio Miguel Ángel Valdivia. Si considera que él es la persona correcta para enfrentar los desafíos que tenemos que afrontar para ver hacia el 2018, si él considera que es el perfil de dirigente que necesita el partido en este momento, bueno, pues él tomará la determinación de continuar si es que así lo determina la dirigencia nacional del partido. ¿Pero tú no tienes una opinión? Se requiere una dirigencia del partido que sea realmente combativa, competitiva, una dirigencia activa, intensa para reconstruir en todo el estado el partido para estar listos y enfrentar el 2018. Se requiere reoxigenar las cosas. Miguel Ángel Valdivia me parece que hizo un esfuerzo importante para ser competitivos en este proceso electoral extraordinario. Desafortunadamente no se logró, y bueno, pues yo creo que las cosas se tienen que recomponer. Siempre la tradición dentro del partido es que pasada una elección, quien está al cargo de la dirigencia del partido, generalmente hay un relevo, más aún cuando ahorita se tiene que renovar la dirigencia del partido, porque Miguel Ángel Valdivia es un presidente sustituto. Ya el Consejo Político Estatal tendrá que reunirse. Entiendo que hubo una ampliación de parte del Comité Nacional de 90 días, cuando inicialmente ya se cumplieron los 60 días, se hizo una renovación de término de 90 días, y bueno, pues en 90 días sabremos si el dirigente nacional del partido decide que permanezca Miguel Ángel Valdivia porque considera que es el perfil de dirigente con el que podemos ganar la elección
en el 2018 y reconstruir al partido, aunque también es importante señalar que el periodo se vence en 2017. Miguel Ángel Valdivia, si es que continúa, o quien vaya a ser el nuevo dirigente del partido, tendrá que hacerlo para concluir el periodo de la anterior dirigencia, que concluiría en el 2017. Lorena, ya en el 17 se renovaría la dirigencia del partido para concluir un periodo, o para iniciar, perdón, un periodo de 4 años más. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que esperar. Finalmente, sin embargo, es la dirigencia que decide si que se queda Valdivia o no, y Valdivia determinará de manera personal si permanece o no en la dirigencia. Pero me llama la atención que no tengas una opinión y que no lo digas claramente, si estás de acuerdo, si Valdivia cumple con el perfil que describes de lo que necesita el revolucionario institucional para enfrentar el 18. ¿Lo cumple Valdivia? ¿Debe quedarse? ¿Cuál es tu opinión? Tú siempre has generado una opinión sobre los diversos temas, en particular de tu partido. ¿Hoy no la tienes? No, sí, por supuesto que la tengo y ya te la dije. ¿Debe de irse Valdivia? Es que hubieron muchos errores que se cometieron en la campaña. Yo sí creo que cuando pasa una campaña y se pierde una elección, se tiene que revisar. Yo creo que uno de los errores que cometió Miguel Ángel Valdivia y Manuel es no haber efectivamente atendido ese clamor del priismo de limpiar a la dirigencia del partido. Debió haber seguido toda la dirigencia del partido y meter nuevos cuadros, sobre todo cuando íbamos a una elección tan compleja, donde se habían especulado muchas cosas respecto a una posible negociación del Estado de Tabasco. Manlio Fabio Beltrones aquí nos dijo a todos, a través de los medios de comunicación, y ahí en Telereportaje lo dijo, bueno, que Tabasco no era parte de una negociación y que el PRI venía a competir para ganar. Desafortunadamente ese escenario no se dio, no ganamos la elección y tenemos que ver, bueno, qué fue lo que pasó, por qué perdimos la elección. Por errores que se cometieron en la Secretaría de Acción Electoral, en la Secretaría de Organización, en fin, o sea, revisar pues todo el andamiaje estructural del partido, que cuáles fueron los errores que se cometieron, se tiene que hacer, si hubo errores en la operación política, si realmente, como dicen, no se aplicaron los recursos financieros donde se debían aplicar, en fin, todo lo que naturalmente pasa posterior a una campaña. Pero también es cierto que no nos podemos instalar en el muro de las lamentaciones y decir, bueno, ¿por qué perdimos? O sea, perdimos la elección y es un hecho real contundente. ¿Tuvimos un buen candidato o no? ¿Tuvimos una dirigencia que cumplió con lo que debía hacer, sí o no? Es evidente que el resultado nos dice que algo no hicimos bien y que tenemos que replantear las cosas para hacer las cosas mejor. Decían los periodistas... Miguel Ángel Valdivia, a mi juicio, creo que jugó un papel muy importante de distender la situación en su momento. Él siempre ha sido un hombre conciliador. Él planteó, cuando aspiró en la pasada elección a la dirigencia del partido, planteó un modelo de partido que no vimos ahora. Entonces, a lo mejor le tocó una coyuntura sumamente difícil, o sea, ser un candidato sustituto en pleno proceso electoral, pues también complicó las cosas, porque Erubiel de repente decide que se va, deja las cosas y sale por la puerta de la cocina y deja el partido tirado ahí en pésimas condiciones. O sea, hay que ver, bueno, hay que revisar. Se le debe de dar una oportunidad a Valdivia. Cumple o no cumple en este momento ser el perfil de dirigente del partido que el partido necesita. A mi juicio, creo que ya hizo su parte y tenemos que iniciar una nueva etapa dentro del partido. Bien, entonces el relevo. Sin embargo, decían aquí el viernes pasado los periodistas que veían a un Nicolás Bellicia o a un Enrique Priego. ¿Esos son los liderazgos del Revolucionario Institucional? ¿Habrá otros nombres? ¿Podrías tú decirnos dónde están los liderazgos del PRI, Lorena? Emanuel, si algo ha caracterizado la riqueza del partido es su riqueza de cuadros políticos. El PRI tiene para dar y repartir en cuanto a cuadros políticos del partido que pueden, por supuesto, asumir la dirigencia del partido de manera exitosa. Nicolás Bellicia es una gente sumamente valiosa, por supuesto que él ha manifestado su deseo de participar como presidente del partido, como en otras posiciones políticas. De Enrique Priego, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Es una persona que muchos hemos propuesto para muchas cosas y él sistemáticamente ha comentado que no le interesa participar.
Yo creo que hay mucha gente que puede aspirar a dirigir al partido, hombres y mujeres. ¿Nos puedes dar otros nombres? Otros nombres, Lorena. ¿Nos los podrías mencionar? Creo que sería interesante porque cuando siempre pido nombres precisamente para conocer los liderazgos, se quedan callados, no nos dicen nombres, como si no los hubiera. Mira, pues por supuesto que hay nombres. Mira, por ejemplo, en algún momento cuando perdimos la elección pasada a la gobernatura, se mencionó que Jesús Alí debería ser el dirigente del partido por la presencia que Jesús Alí tenía en ese momento. No se dio así. Mira, está Georgina Trujillo, está Jesús Alí, está Adrián Hernández Balboa, está César Rojas, está híjole, pues hay muchos expresidentes municipales que también han manifestado su deseo de dirigir al partido, pero finalmente muchas mujeres, está Adi García, ya mencionaba la propia Gina Trujillo, está Candida Gil, en fin, hay muchos nombres de muchos políticos, hombres y mujeres que pueden dirigir al partido y que tienen una presencia importante. Pero ¿a ti te interesaría? No es decir yo quiero ser la dirigente del partido, sino es, bueno, quién tiene las condiciones con quien toma las decisiones. Quien toma las decisiones es la dirigencia nacional. Muchos han hecho campañas a lo largo de todo el estado con la militancia priista para decirle a los priistas que quieren ser presidente del partido, pero finalmente no se les han dado las condiciones. ¿A ti te interesaría, Lorena? Partido como Nicolás Haddad, como Rodolfo Jiménez Damasco, como el propio Freddy Chablet Torrano, en fin, o sea, te puedo decir muchos nombres de gentes que pudieran hacer un papel importante. El propio Miguel Ángel Valdivia en su momento lo dijo, y bueno, pues a él se le cumplió el llegar en condiciones sumamente difíciles al partido, pero bueno, finalmente quien tuvo las condiciones, porque tiene la relación de amistad con Mario Fabio Beltrones, es Miguel Ángel Valdivia. Aquí hay que ver, bueno, la decisión se va a tomar en función de lo que requiere el PRI en Tabasco como un partido de oposición verdaderamente con miras al 18 para ser competitivo y reconquistar el poder, o sea, la gobernatura, las presidencias municipales, las diputaciones federales y locales que perdimos, o solamente va a ser cumplir con un trámite de dejar a una dirigencia de partido. Aquí esos son los cuestionamientos que muchos priistas nos hacemos. Bueno, ¿cuál es la postura del Comité Ejecutivo Nacional en relación a esto? Lorena, finalmente, Lorena, tengo retrasadísimo el corte comercial. ¿A ti te interesaría buscar la dirigencia del PRI? Mira, buscarla no la voy a buscar porque ya dije que no es una decisión finalmente con mucho pesar, pero también con mucha claridad lo debo decir. No es decir voy a buscarla y le voy a pedir al priismo que confíe en mí para ser la dirigente del PRI. Si hay una decisión del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional decide que una mujer o que un hombre deben ser dirigentes del partido y me dicen, Lorena, ¿te interesa? ¿Quieres ser la dirigente del partido? Por supuesto que ningún priista diría que no, por supuesto que me encantaría ser la dirigente del partido. Entonces, como a cualquier priista en el estado de Tabasco o en cualquier parte del país, pero insisto, se tienen que dar las condiciones, tiene que haber una negociación con la dirigencia nacional del partido, porque además hay perfiles, pues, y tú sabes que en mi caso, bueno, pues yo siempre he sido una mujer que ha hecho uso de sus libertades y que pues muy pocas veces o casi nunca acepto imposiciones de líneas, pues yo siempre digo lo que pienso y actúo en función de como yo considero que es lo correcto hacer. No en este momento no creo yo que haya una elección abierta para dirigir al partido, porque es elegir a un presidente de partido para concluir el periodo que inició Erubiel. Entonces, bueno, pues habría que ver, insisto, qué es lo que está pensando la dirigencia del partido, cómo se va a mover en Tabasco, y en función de eso, bueno, pues sabremos hacia dónde vamos a tomar, qué rumbo va a tomar el partido y los priistas en el estado de Tabasco, ¿no? Lorena Borregar, muchas gracias por tu llamada, te envío saludos. Emanuel, muchas gracias a ti. No quisiera terminar esta llamada sin hacerte un comentario a propósito de los gobiernos democráticos en el estado de Tabasco y concretamente de los gobiernos perredistas. Fíjate que el sábado
presentamos un juicio de protección de derechos políticos electorales respecto a la elección de delegados municipales en el municipio de Jalapa. Esto lo hacemos a partir de que 26 fórmulas solicitaron su registro como aspirantes a delegados municipales, y varios priistas, varios ciudadanos que aspiran a competir en la elección nos buscaron a través de Jenny Zurita Cortés del municipio de Jalapa y me pidieron que yo les ayudara, que participáramos junto con la licenciada Citlali de Dios Calles en esta defensa jurídica de la protección de derechos políticos, que me parece a mí que es muy importante. Una de las cosas que se está haciendo en el municipio de Jalapa, y espero que no sea en todos los municipios que esto se vaya a dar, donde se está pretendiendo no realizar elecciones para delegados municipales, y se está negando el registro a los ciudadanos que aspiran a participar como delegados municipales, presentan sus registros y simple y sencillamente se les niega el registro, argumentando en algunos casos que no cumplen con requisitos que no están previstos en la ley, de acuerdo a la ley orgánica municipal. No debiera haber ninguna restricción para que ciudadanos del municipio de Jalapa y de las distintas villas, poblados y rancherías puedan participar. Entonces, el sábado a las 11:40 de la noche presentamos junto con Jorge Aguilar Silván, Margarito Sánchez Méndez, Yesenia del Carmen Pérez de la Cruz, Israel Zapata Cruz y 24 personas más como titulares de fórmula, presentamos ante el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco el juicio de protección de derechos para que se les autorice, se les permita participar en un proceso de selección. ¿Qué piden todas estas personas? Simple y sencillamente que se les dé la oportunidad de competir como delegados municipales, como parte de un proceso democrático, y que en esa competencia electoral, si en las urnas se les gana, ellos, bueno, pues por supuesto que asumirían el resultado. Sin embargo, no me parece que un gobierno perredista, que siempre se ha dicho demócrata, le niegue la posibilidad a un grupo de 26 fórmulas de ciudadanos que aspiran a participar como delegados municipales y que haya esta negativa. Me parece a mí que eso es algo inaceptable, y en razón de ello es que yo participo ayudándolos en esta defensa jurídica de protección de derechos ciudadanos para que el tribunal sea quien resuelva si la negativa es conducente o no. Nosotros presentamos un legajo de pruebas, esta demanda que presenta la abogada Citlali de Dios Calles en este juicio de protección de derechos, y nosotros esperamos que la resolución sea favorable y que el tribunal resuelva que los ciudadanos del municipio de Jalapa tienen el derecho de participar en esa competencia para delegados municipales. Muy bien, Lorena, pues ya lo precisaste. Yo agradezco la llamada, te envío saludos. Emanuel, buenos días, muchas gracias, saludos a ti. La licenciada Lorena Borregar de los Santos. Son las 8 de la mañana, 32 minutos.